Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El cambio climático, el efecto invernadero y los ciclos climáticos como el Niño y la Niña son fenómenos naturales que han condicionado la vida en la Tierra. En la vastedad de las eras geológicas, la tendencia ha sido a enfriar un planeta que hace 500 millones de años, en el periodo cámbrico, cuando surgió la vida, tenía en su atmósfera más de 7,000 partes por millón de dióxido de carbono equivalente, es decir, un cielo opaco que capturaba raudales de calor, justamente el efecto invernadero en niveles extremos, y que era casi 20 tantos más que el registro del día de hoy, que ronda 416 partes por millón, de acuerdo a los datos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Usted se preguntará, entonces, ¿cuál es el problema si no vivimos en un planeta tan caliente en relación con su historia? El problema es que el ser humano es una especie surgida en la era más fría, en medio de amplias edades de hielo, y nunca había enfrentado en sus 200,000 años, desde que aparecieron los primeros Homo sapiens sapiens, el desafío de desarrollar tolerancias al calor por una atmósfera con ese volumen de gases opacos. Significa también que la flora y la fauna que prosperan en el mundo actual tampoco han enfrentado un desafío de adaptación similar en al menos 6 millones de años, en que surgieron las primeras especies de homínido, el proceso evolutivo que llevó al hombre moderno. Y por si fuera poco, a mayor calor, más energía. Huracanes más intensos, lluvias que desaparecen de regiones enteras, heladas extremas o inviernos crudos justo por el juego cada vez más caótico en que entran las variables climáticas. En 2014, el registro de dióxido de carbono equivalente en la atmósfera rebasó por primera vez las 400 partes por millón desde que existen los humanos. La última vez que hubo ese valor, el Ártico aún no tenía hielo. El Istmo de Panamá no se había formado porque el nivel del mar era mucho más alto y los antepasados de los humanos llevaban poco tiempo de caminar erguidos. Somos la primera generación de humanos que viviremos en un planeta con esta concentración de dióxido de carbono, dijo en una publicación científica el biólogo marino de la UDG, Pedro Medina Rosas. Y de este modo, el aparente no problema sí lo es, y muy serio. Hay un constante aumento de temperaturas desde mediados del siglo XIX debido a la quema masiva de combustible fósil para industria, movilidad y generación de energía. También han desaparecido millones de kilómetros cuadrados de bosques y selva. La tecnología que inventó la naturaleza para capturar carbono y mantener una atmósfera estable. Y no se diga la crisis de los mares, donde siempre se ha dado la mayor parte de la captura del carbono y hoy están en proceso de deterioro y extinción. La alteración de las bases naturales del planeta, ocasionada por el éxito en corto y mediano plazo del ser humano, obliga a las generaciones que hoy habitan la Tierra a empezar a pagar los costos. Pero hay una tendencia a la desmesura, a la confianza ciega en la tecnología y la creatividad humana, para un rescate que cada vez se aleja. Y si bien la escala es planetaria, la supervivencia del invento que muchos han considerado más importante de la especie, las ciudades, obliga a plantear cómo prevenir, adaptar y mitigar un daño que rebasa posibilidades locales. Tampoco exime a cada región urbana del mundo de sus propias responsabilidades. Las ciudades han triunfado a costa de los espacios silvestres que les proveen los servicios ambientales, y cuando podían convertirse en espacios densos, donde se puede minimizar el impacto ambiental de los demasiados humanos, se hicieron depredadoras de suelo, agua, aire y vida silvestre. Pensar en global y actuar en local nunca fue una premisa más urgente. O el camino a la condena enunciada por un popular y profético filósofo del siglo XIX. Por tus virtudes perecerás. La especie humana podría ser una de las más breves en su paso por el único planeta con vida que hasta hoy conocemos. Y por eso hay que actuar en lo local. Guadalajara ya tiene la herramienta, es el Plan de Acción Climática Metropolitana, premiado por la ONU apenas la semana pasada por su robusto análisis y su ambicioso plan de acción. Ahora solo falta lo más difícil, llevarlo a la realidad. Tenemos las instituciones, las leyes y sobre todo la sociedad necesarios para ello. Es urgente saberlo, reconoce el urbanista Carlos Enrique Martínez. En Jalisco somos muy buenos para hacer una serie de leyes, documentos, reglamentos, pero muy malos para darle seguimiento y aplicarlos. Yo creo que el PAC Metro es un excelente documento, tan es así que es reconocido a nivel mundial. Entonces, pues ahí sí
Digo, si le queremos buscar el pietito en el arroz, se lo vamos a encontrar, ¿no? Pero la realidad es que es un excelente documento estratégico, donde la ciudadanía tenemos que hacer mucho en ese sentido. Porque lo podrá decir el IMEPLAN o el gobierno del Estado que va a hacer y de hacer, pero si nosotros como ciudadanos no lo asumimos y no lo aplicamos, y hablábamos del tema hace un momento, de las campañas de la basura, es el mismo tema. Pues va a ser un muy buen documento y ahí va a quedar, con medallita, ¿no? 10 y nota, como decían antes. Entonces, yo creo que aquí el reto es cómo lo instrumento y cómo lo mido. Ya contempla el PAC Metro, lo estuve revisando, porque se aprobó en diciembre del año pasado. Estuve revisando en general, oye, son 800 y tantas hojas, o sea que pues, facilito no está tampoco, y además muchas áreas técnicas, mucho lenguaje muy técnico, ¿no? Y de políticas de medio ambiente y todo lo demás, que pues eso te conlleva a otras consultas, ¿no? Pero de forma general, lo importante es la aplicación del documento y que los ciudadanos lo entendamos y lo aplicamos, pero los ciudadanos desde los organismos de la sociedad civil, número uno, y desde llegar aquí a los vecinos, ¿no? Ese es el reto, y yo creo que muchas de las políticas públicas, ese es el reto. ¿Cómo le llego al ciudadano de la esquina, a doña Juanita, a doña María, ¿no? Porque se queda muchas veces en las cúpulas y cambian las administraciones y ahí se quedó todo, ¿no? Otro se inventa otra cosa. Y ya viene otra cosa o algunas cúpulas empresariales que dicen, no me conviene, ¿no? mejor veo cómo lo freno, ¿no? Pero el tema, las universidades tienen que ver mucho en el tema, ¿no? En general. ¿No crees que nos ha faltado a los tapatíos como sociedad, como gobierno, como instituciones de la sociedad civil, el sentido de la urgencia? Digo, porque yo no encuentro, es difícil encontrar algo más urgente que tener éxito en una adaptación, en una resiliencia frente al cambio climático. El cambio climático ya es una realidad, ya está aquí y ya nos está pasando facturas. Sí, hemos perdido ese sentido de urgencia, como que nadamos de muertito, ¿no? Y pasa, ¿sabes qué? Como que ves la pelotita que cae en tierra de nadie. Nadie asumimos nuestra responsabilidad. Pocos son los que asumen la responsabilidad y liderean el cambio. Esperamos que lo haga el gobierno y el gobierno espera que lo haga la ciudadanía. Y ahí está. O sea, yo veo el PAC Metro, este ejemplo. No nos vayamos a un documento que acaba de aparecer, vámonos al Código Urbano, ¿no? 2009 se autorizó. Hubo un cambio en la legislación federal hace 3 años o 4 años que entró en vigor. Y hoy en día, tú dime cuántos diputados han dicho si quieren campaña, vamos a revisar el tema. Como propuesta. Ni uno. Muy probablemente porque ni siquiera saben de ni qué diablos existe, habla yo creo, el documento, ¿no? A lo mejor ni saben que existe, ¿no? Sí, claro. Si no los presionan, y los que van a presionar van a ser los grupos de interés. ¿Quiénes? Los de siempre. Los que quieran hacer el negocio. Pero ¿dónde está la sociedad? ¿Dónde están los demás? Lo ambiental, en especial el clima, trabaja con intangibles. Si no hay hitos de desastre, apenas se nota. ¿Cómo venderlo como tema fundamental de la política? ¿Tenemos las instituciones? Reflexiona la consultora Inmaculada Ramírez Rojas. Esto no es un tema solamente de desastres, es un tema también de oportunidades que se puedan perder o ganar en materia de economía, por ejemplo, de desarrollo. Y de repente como que yo percibo como que el sentido de urgencia no está muy bien dimensionado, ni siquiera a nivel de las élites o de todas las élites. Exacto. Sí, cabe destacar que la parte medioambiental pues tiene que, más bien trabaja con intangibles, ¿no? O sea, comúnmente la ciudadanía o la población se da cuenta de que hay un problema vinculado al tema ambiental cuando hay una crisis o hay una contingencia, etcétera, ¿no? Y posteriormente se pierde la atención, ¿no? Entonces, sí es importante que también esta serie de instrumentos y de esta serie de acciones pues también se trasladen a otros sectores, ¿no? Como en este caso, bien lo comentas, la economía. ¿Por qué? Porque hay afectaciones directas e indirectas al sistema económico cuando dejamos
de lado el factor de la crisis climática, ¿no? Y que también hay un componente de segregación social, de discriminación, de un aumento de sensibilidad sobre los efectos climáticos, y que pues obviamente sí se necesita que estas visiones sean multidisciplinarias, que sean transversales y que también pues obviamente permitan que haya incidencia de todos los actores afectados, ¿no? Y que también, así como también de todos los actores que toman decisión. Ahora, las instituciones que hemos creado los últimos 7, 8 años aquí en Jalisco, en el área metropolitana particularmente, para poder enfrentar el desafío metropolitano, siempre se ha señalado que puede tener muy buenas razones y aportan cosas muy interesantes en términos de conocimiento, pero se les ha reprochado que suelen no tener los dientes o la incidencia firme, contundente sobre las políticas públicas. ¿Crees que estamos evolucionando a generar este tipo de instituciones, las instituciones que necesitamos para que estos programas se hagan realidad? Ahí sí, yo creo que todavía nos hace falta mucho por consolidar, por trabajar. ¿Por qué? Porque pues obviamente en todo el esquema de monitoreo y de evaluación pues sí es deficiente, ¿no? Y también está supeditado a las temporalidades mismas de las administraciones y también a lo que le llaman los acuerdos debajo del agua, ¿no? Entonces, creo que ahí sí todavía faltaría consolidar los modelos organizacionales de las instituciones y también de dotarlas de estos instrumentos de que puedan tener como una cierta carga de imposición, de coerción. De coerción, exacto. O sea, es un término fuerte, pues. Pero esa es la cualidad de una entidad de poder público, ¿no? Exactamente. Es coercitiva. Exactamente. Y que sea coercitiva dentro de sus ámbitos de competencia, ¿verdad? Porque pues también no vas a interferir otras esferas, ni tampoco se va a transgredir los objetivos mismos de la institución de la cual pues esté describiendo, ¿no? O se esté llevando a cabo. Entonces, creo que ahí sí todavía nos hace falta mucho camino por recorrer. Hay que ser autocríticos. Mientras el nivel de agua de la crisis no cesa de subir hasta casi ahogarnos, el modelo de desarrollo de Guadalajara se empeña en la especulación urbana y la delirante plusvaloración de espacios de riesgos, tercia la consultora en políticas públicas Madeleine Garza Estrada. Nos la pasamos entre generar plusvalías, sí que es todo el tema del mercado, intentar generar desarrollo, intentar generar habitabilidad, pero al mismo tiempo estamos degradando y no tomamos en cuenta la cantidad, la magnitud de esa degradación y que además es en todos los puntos. Sí, tiene que ser acumulativa. O sea, si yo hago mal un proceso en una parte del territorio, le traslado costos a las partes bajas. Entonces, quizás un sitio de inundación que era de 1 metro se hace de 1,5 metros. Exactamente, se hace de 1,5 metros, reduzco los cauces, no desasolvo, no hago los programas para que la ciudadanía comprenda, ¿no? La ciudadanía, aparte, tiene Hay un tema de comunicación ahí, entonces también muy fuerte, claro, que se ha ignorado. Es un tema de comunicación que no se ha abordado desde el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que luego vienen y nos regañan, ¿verdad?, de que tiramos la basura, también hay que hacer un cambio de paradigma en el sentido de que la gente está acostumbrada a que el agua lava, a que el agua limpia, y que ha limpiado toda la vida, efectivamente, pero también el agua nos genera vida. Entonces, si seguimos en la tónica de ensuciar el agua que nos bebemos, no va a haber ciclo de política que nos alcance, ni recursos, ni tiempo. ¿Por qué? Porque la ensuciamos, claro, para después trasladar, o sea, interrumpimos el ciclo del agua. Por otro lado, la ensuciamos. Luego la conducimos para tratarla y además pagamos por eso, ¿no? Y otra cosa, todos los días nos desbordamos y navegamos entre la polución y entre las aguas hervidas.
con el efecto que tiene en la salud también, que es una situación que está incrementándose, como el costo de salud pública para la ciudad se le está incrementando, el efecto económico que tiene que la gente se enferme y todo ese tipo de cosas. Y si no le haces la comunicación y si no haces la conciencia en la gente, difícilmente va a haber gobierno que nos alcance. El cambio climático es el gran relato de la crisis ambiental planetaria, pero Guadalajara tiene una crisis local que se abona. Esta mañana es una mañana de neblina, no ha aparecido el sol y como efecto de esta circunstancia física tenemos los contaminantes al nivel de la respiración de las personas. Esto significa una gran cantidad de enfermedades potenciales para los 5 millones y pico de habitantes que tiene la ciudad. La crisis local de medio ambiente debe ser atacada porque es el mejor modo de enfrentar el problema de cambio climático, pero además porque es el único modo de que la calidad de vida de la gente que aquí habita pueda mejorar. Diagnóstico del área metropolitana de Guadalajara. Emisiones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono equivalente a 18.3 millones de toneladas anuales. Número de peligros climáticos detectados, 2.566. Tipo de peligros, recuento de 1904 a 2018. 2.566 inundaciones, 63 eventos con movimientos de tierra, 103 eventos meteorológicos diversos. Proyecciones climáticas, temperatura y precipitación. Aumento de la temperatura anual máxima de hasta 3.3 grados centígrados afectará en mayor medida a San Pedro Tlaquepaque. Disminución de la precipitación de hasta menos 7.5% acumulada afectará en mayor medida a Zapotlanejo. Olas de calor, riesgo entre moderado y alto en la zona central, Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá y El Salto. Inundaciones, mayor riesgo en zonas donde los niveles de vulnerabilidad más altos presentan densidades de población más elevadas, al menos 350 puntos en toda la metrópolis. Metas a 2030, estrategias de mitigación. Estrategia 1, prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos, base 0 y las aguas residuales. 1. Reducir la cantidad de residuos sólidos que son dispuestos en los rellenos sanitarios, para lograr un 30% de residuos orgánicos e inorgánicos valorizados formalmente. 2. 90% de biogás generado en rellenos sanitarios es captado y aprovechado. 3. 87% de las aguas residuales reciben tratamiento. 4. 23% de la energía de las plantas de tratamiento de aguas residuales proviene de cogeneración. Estrategia 2. Movilidad. Incrementar en 20% los usuarios del sistema de tren eléctrico urbano con respecto al año 2018. 2. Incrementar en 42% la oferta de ciclovías y andadores peatonales. 3. Renovar 100% de las unidades de transporte público con tecnología de bajas emisiones, operando bajo nuevos esquemas más eficientes de servicio al usuario. 4. Operación en 100% de las líneas de BRT sobre anillo periférico y carretera Chapala. 5. 10.9% del parque vehicular privado constituido con unidades eléctricas. 6. Se intervienen 235 kilómetros de vías con instalación de sensorización especializada para la gestión de tránsito. Estrategia 3. Energía. 1. 38% de la matriz de generación de energía eléctrica consumida en la ciudad provendrá de fuentes limpias. 2. 30% de los edificios residenciales y comerciales de la ciudad con instalación de sistemas solares fotovoltaicos. 3. 100% de las edificaciones nuevas se construyen bajo criterios de eficiencia energética en su envolvente, iluminación y equipos eléctricos. 4. 50% de edificios existentes habrán sido renovados y equipados para alcanzar los mismos estándares de eficiencia energética que los edificios nuevos.
5. 100% de los servicios públicos de alumbrado y de gestión del agua habrán adoptado estándares de eficiencia energética. 6. 100% de la industria ubicada dentro de la ciudad implementa sistemas de gestión de la energía, así como medidas de cogeneración. Sin duda, hay que resaltar que el documento de Plan de Acción Climática del Área Metropolitana de Guadalajara ha sido reconocido. Es un texto robusto y con metas ambiciosas, pondera el director del Instituto Metropolitano de Planeación, Mario Silva Rodríguez. Hemos recibido el Premio de Acción Climática Global en la categoría del liderazgo climático por la elaboración, integración y puesta en marcha del Plan de Acción Climática para el Área Metropolitana de Guadalajara, que se trata de un instrumento único en su tipo, que integra 3 objetivos, 8 estrategias, 29 metas, 34 indicadores y 136 acciones planificadas, y que se encuentran algunas ya en proceso de aplicación, y que nos establece una hoja de ruta alineada al Acuerdo de París para alcanzar ser una metrópoli carbono neutral que se basa en la gestión integral de residuos, movilidad masiva y no motorizada, el uso eficiente de energía y el suministro de energía renovable, metrópoli incluyente, que sea sustentable y resiliente a los impactos climáticos, y una metrópoli coordinada, participativa e incluyente con liderazgo climático. El plan que se presentó y se le reconoce en este componente de liderazgo, es innovador porque es el primer ejercicio que se da dentro de la red del Grupo de Liderazgo de Ciudades Climáticas, el C40, que agrupa más de 90 ciudades del mundo, a una escala regional metropolitana, y alinea los esfuerzos de 9 ciudades, en este caso 9 municipios, y un gobierno estatal. Plantea una metodología con metas al 2030, 2040 y al 2050, buscando en el 2050 ser carbono neutrales, y el primer corte al 2030 con metas muy específicas en 3 grandes sectores: en el energético, en el transporte y en el de residuos. Estos 3 sectores en sumatoria son los responsables de la emisión de 16.1 millones de toneladas de CO2 equivalente de manera anual, de los 18 que la metrópoli genera, y nos estamos planteando cosas como que en materia de residuos al 2030 existe una disminución del 30% de los residuos que lleguen a rellenos sanitarios, centros de economía circular, por mencionar algunas de los lugares donde se llevan los residuos. En materia de movilidad, se plantea un 42% más de infraestructura peatonal y ciclista respecto al año 2020, 20% más de usuarios del transporte público respecto al año 2018, 11% de la flota vehicular privada, híbrida o eléctrica, 2 rutas de BRT, y entre otras acciones que están planteadas. Y en cuanto al tema de energía, plantea que el 100% de los edificios y nuevas edificaciones dictaminadas por los municipios metropolitanos cuenten con criterios de eficiencia energética como parte de una norma que ya tenemos lista y que presentaremos en breve a los municipios metropolitanos, y el 50% de los edificios dictaminados anteriores reconvertidos a partir de los parámetros de esta norma, o que el 95% de la electricidad que se usa en plantas de tratamiento provenga de fuentes de cogeneración. Entonces, creo que por mencionar algunas de las acciones que tiene el PAC Metro, pues vale la pena hacer este esfuerzo de difundirlo y aprovechar este reconocimiento global para ratificar el compromiso que los gobiernos municipales y estatal tienen y deben tener con las acciones frente a la crisis climática, y también pues nos permite estar bajo una lupa de cumplimiento. Nosotros cada 14 de diciembre, que se decretó como Día de Acción Climática Metropolitana,
tenemos que hacer un corte de caja del cumplimiento de esta herramienta que ya fue ratificada por la mayoría de los plenos de los gobiernos municipales. Solamente nos falta el Ayuntamiento de Juanacatlán y pues creo que el compromiso está en la mesa y ahora el enorme reto es sumar a la población en su mayoría, al sector privado también y al sector académico para que estas metas de reducción puedan ampliarse. Jalisco es de los pocos estados que reconoce un orden metropolitano, con espacios institucionales y recursos a largo plazo. Pero la realidad ya nos alcanzó, señala la consultora Inmaculada Ramírez Rojas. Que hace falta pues toda la ruta crítica de cómo se va a implementar este esquema de acciones de mitigación y adaptación. ¿Por qué? Porque pues obviamente la escala territorial no solamente se concentra en un orden de gobierno, ¿no? Sino hay una interacción entre el municipio, en este caso la metrópoli, porque Jalisco son de los pocos estados, abro paréntesis pues, que reconoce el sistema metropolitano como un esquema de gobierno. También está el orden estatal y obviamente pues, el orden federal, ¿no? Entonces, pues ahí sí tendría que definirse pues cuál va a ser la ruta crítica, porque para implementarlo pues sí va a destinarse no solamente una serie de recursos presupuestales o humanos, intelectuales, etcétera, sino también una serie de recursos a largo plazo en los cuales pues también se definan las acciones, qué es lo que van a hacer cada uno de los actores, cuáles van a ser los impactos esperados. Y pues bueno, sí es un primer planteamiento en la materia que sí definitivamente pues va a sentar o está sentando las bases para un posible repliegue en el cual pues se pueda dar un escenario más favorecedor ante el cambio climático en la metrópoli. Digo porque en el discurso todo el mundo está de acuerdo que urge atender la temática del cambio climático. Yo te preguntaría una pregunta muy obvia, ¿por qué urge? ¿Por qué a Guadalajara le urge tener estos instrumentos? ¿En qué realidad estamos inmersos? Pues estamos en una realidad donde tenemos ya una presencia de fenómenos climáticos extremos, o sea, lo estamos ya visualizando en el día a día. Ya no es una cuestión de omisión por parte de la autoridad o por parte en su momento de quien determinó el esquema de planeación urbana, sino, o sea, ya estamos presenciando pues que obviamente están sucediendo cambios climáticos y que están afectando la escala de resiliencia que tiene las comunidades, ¿no? En este caso las colonias, los municipios en sí, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que empecemos como a dimensionar hacia dónde vamos a ir y que estos instrumentos son importantes. ¿Por qué? Porque llevan de la mano como es un ABC hacia dónde tiene que ir la ciudad y que obviamente también son perfectibles, ¿no? Que las condiciones, los contextos en los cuales nos veremos involucrados, ya sea a corto o a mediano plazo, pues también van a hacer que este instrumento pues se vaya reformulando, ¿no? Pero si no partimos de una base de diseño de política pública, si no partimos de diagnósticos en materia de política pública, pues obviamente pues no vamos a saber cuál es la línea sobre la cual vamos a interactuar, ¿no? Y que también puedes dejar que los gobiernos que vayan entrando pues no tengan hacia dónde ir, ¿no? Entonces sí es importante estos instrumentos y obviamente pues también es importante que se vayan consolidando, ¿no? Con cada uno de los sectores que son importantes en la toma de decisiones y que también pues se vayan ejerciendo esquemas de evaluación sobre el mismo, de monitoreo y también de incrementar los alcances en los cuales tengan que estar implementándose. Llegamos tarde y mal al desafío, reconoce la consultora Madeleine Garza Estrada. La ciudad está pésimamente construida y no existe la conciencia individual o social suficiente para afrontarlo. Pues estamos
Ahora sí que en un proceso en el que cuando creíamos que teníamos las respuestas, vienen y nos cambian las preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque acabamos de pasar precisamente por algo que ya veníamos advirtiendo, el tema de la sequía, pero paradójicamente también el tema de las inundaciones e igualmente el tema del vivir una pandemia. Entonces, esa pandemia nos cambia absolutamente todo. Cuando se creía que podíamos estar más en el espacio público, llega la pandemia y nos dice, espera, no puedes estar en el espacio público, tienes que estar en el espacio privado, pero aparte no tienes agua y cuando ya comienza la reactivación, pues ¿qué crees? Ahora te inundas, ¿no? Entonces, eso nos da como elemento el darnos cuenta de lo degradado que tenemos el territorio. Independientemente del cambio climático, nosotros en el tema de la urbanización hemos contribuido tremendamente en degradarlo. Claro. ¿En qué sentido? En el sentido de que hemos invadido los cauces, en el sentido en el que hemos impermeabilizado la plancha urbana, o sea, todo está impermeabilizado, en el sentido en el que no existe la cultura ciudadana, precisamente para evitarlo. ¿Por qué? Porque todo el mundo termina pavimentando su jardín para no darle mantenimiento, cuando en realidad ese jardín genera un servicio ambiental. Claro. Y ese servicio ambiental es la captación del agua, la permeabilidad del agua, la capilaridad que genera, la impregnación, la generación de flora, el arbolado, y a final de cuentas, por no darle el mantenimiento, terminamos revertiéndolo, ¿no? Aparte también cambiamos los usos de suelo, estamos generando todo lo que son los cultivos de aguacate. El agave también, más cerca de Guadalajara. Ya en el bosque de la primavera. Otra cosa, también hemos... anteriormente, cuando éramos niños, nos hablaban de la erosión de los terrenos de siembra y de los bosques. En este momento ya contribuimos a que los cerros se desgajen. ¿Por qué? Porque les quitamos el sustento, que son las raíces de los árboles. Entonces, al ir talando, hemos ido llegando a un punto en el que nosotros solos hemos contribuido a la degradación de ese territorio. ¿Y qué nos ha sucedido sobre todo en este temporal, ¿no? De repente nos enfrentamos a que los cerros se nos desgajan, a que la ciudad se colapsa. Todos los días le cambiamos los niveles. No sé si te has dado cuenta, pero todos los días, entre que se reduce el vaso captador de las vialidades, porque a final de cuentas también captan. Exacto, claro, ¿no? Sí. O sea, conducen, pues. Conducen. A final de cuentas, y conducen muy rápido y ese es un problema muy serio también. Y anteriormente teníamos, tú lo puedes observar en avenidas, en calles, que anteriormente teníamos un machuelo de 12 centímetros, 15 centímetros, y eso captaba. Y ahorita con los reencarpetamientos se ha ido se está barriendo exacto. Se ha ido eliminando el vaso captador, el espacio para conducción, y lógicamente todo eso impacta y no nos damos cuenta. Y ha sido un proceso que ha sido paulatino, pero que ha sido constante. Y no hemos tomado las medidas pertinentes para evitar degradar nuestro propio espacio. Al contrario, y lo llamamos desarrollo y lo llamamos urbanización. Inevitable reflexionar sobre una sociedad poco participativa y que prioriza los valores económicos. Para habitar también se educa. Y eso es algo que hemos estado ignorando. Y efectivamente también tendremos que entrar a la tasación de ver cómo se evalúa el territorio, ¿no? La evaluación. ¿Por qué? Porque ahora resulta que los terrenos que se inundan o que no tienen la sustentabilidad suficiente son los más caros. Y de repente dices tú, a ver, ¿y qué es lo que realmente estás comprando, no? O realmente, ¿qué es lo que estás valorando? O sea,
todo ese tipo de degradaciones nos lleva a cambiar por completo la idea del modelo. ¿Por qué? Porque circulas entre entre la plusvalía y la generación de riesgos. Y esa generación de riesgos es exponencial todos los días, todos los días. Ahora, yo lo veo un poquito con el tema del agua. Me da la impresión de que seguimos teniendo gobiernos que piensan que el ciudadano está para pagar la cuota nomás. No hay una manera de involucrar al ciudadano en las soluciones y esto quizás hace que el ciudadano sea comodino. Y lo veo con esta última crisis de escasez que tuvimos. El gobierno se le ocurrió avisarle a la sociedad que iba a haber escasez de agua prácticamente cuando ya estaba en la puerta, siendo que el comportamiento del vaso, por lo menos el argumento del gobierno del estado fue el vaso que está acá en Presa Calderón, que se agotó el agua porque recibió poca agua de lluvia en los meses previos. Pero yo pensaría, ¿por qué no le avisas a la sociedad en octubre, noviembre, cuando ya apunta una crisis, y se lo dices hasta marzo? Cuando en realidad la sociedad lo único que le quedó fue quedarse en su casa a esperar si llegaba la pipa. O sea, no hay una proactividad, no hay una manera de prevenir por parte del propio ciudadano, porque no lo involucran tampoco. Y además en medio de una pandemia, ¿no? Exactamente, que es sumamente grave. Que si tú mides los consumos de agua, efectivamente el consumo de agua ha sido mucho más alto. Porque estás en tu casa, porque trabajas en tu casa, porque estudias en tu casa. No, y porque además te dicen lávate las manos. Claro. Todo el tiempo lávate las manos. Que siempre lo debiste de haber hecho, ¿verdad? Pero desde ahí comienzan los cambios de paradigmas del efecto limpieza, de que realmente, ¿qué es lo que implica una limpieza? Sí. O sea, ha sido como todo un... Por eso te digo, cuando creíamos que teníamos las respuestas, vienen y nos cambian las preguntas. Pero yo quisiera insistir un poco. No somos una sociedad civil preparada para afrontar este reto porque ha habido, como históricamente, una forma de tratar de acotar demasiado la intervención de la sociedad civil. No sé si porque se le tiene miedo, porque no se sabe cómo organizarla, porque la sociedad civil de repente, quizás cuando empieza a participar primero es nomás reactiva, es quejona, es demandante, pero no se involucra como parte de la solución. Lo cierto es que yo veo que hay una sociedad civil que no es realmente sociedad civil en muchos sentidos, que está esperando nomás que el gobierno resuelva las cosas. Que no es civilizada. En un contexto de cambio climático eso me parece que es una enorme desventaja, ¿no? Claro, por supuesto, porque a final de cuentas el cambio climático es un proceso evolutivo. Y ya no lo decía Darwin, ¿verdad? O sea, no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que mejor se adapta al cambio. Y a final de cuentas estamos en ese proceso. Entonces, si tú no tienes la conciencia de la afectación que una acción tan inocente como el pavimentar tu patio puede generar, que en realidad, dices tú, no pasa nada, pero eso repetido por toda la cantidad de viviendas que tiene la ciudad, por la disminución del vaso conductor, por la falta de pozos de absorción, por el vaciamiento de los... la escasez de este tipo de espacios donde el agua se recarga, porque aquí en el poniente de la ciudad tenemos una ciudad más o menos arbolada, pero al oriente y al sur tenemos una ciudad donde no hay áreas verdes prácticamente. Además, si a eso le agregas el poco uso del agua de lluvia, porque aquí también tenemos que ser conscientes de que no es una acción la que nos va a generar la modificación de patrones, sino es un conjunto de acciones. Claro. O sea, es un conjunto de acciones. Los recursos son finitos. Y también es finito nuestro tiempo, que nuestro tiempo, en el tiempo de la Tierra, pues es nada, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, si no somos conscientes de ese tipo de cosas, pues vamos a transitar en un espacio bastante complicado. El acceso a la ciudad, sí, pero ¿a qué tipo de ciudad? ¿Y bajo qué condiciones? ¿Y por cuánto tiempo? Ahora, con el cambio climático, y lo degradado que tenemos nuestro espacio urbano, lo poco preparado que lo tenemos para enfrentar este tipo de riesgos. Todos los días ya la lluvia ya es
es un riesgo. Sí, de hecho, a veces ni siquiera necesita llover demasiado para que tengas inundaciones, o sea, lo que llaman encharcamientos. O sea, y esa es una cosa que ocurre justamente porque el territorio está pésimamente gestionado, ¿no? Y tenemos en los tiempos de calor el calor impresionante precisamente por eso. ¿Por qué? Porque es multicausal y es multipropósitos. Y a final de cuentas, al estar en el tema de la ciudad, lo que se busca es, sí, el acceso a la ciudad, sí, pero a la ciudad, ¿cómo, no? ¿Qué tipo de ciudad? ¿Qué tipo de ciudad? ¿Qué tipo de ciudad? Y además, ¿bajo qué condiciones? ¿Y cuánto tiempo del año? O sea, a final de cuentas, este es nuestro centro neurálgico. Así es. O sea, y si no tenemos la conciencia de todo lo que le implica al espacio físico en el que habitamos, cada una de las acciones y cada una de las creencias que tenemos como ciudadano, no va a haber, ahora sí que no va a haber solución que nos ajuste. La duda sobre si contamos con el material humano necesario para hacer reales las políticas frente al cambio climático se agolpan por la actuación errática reciente de la autoridad, reconoce Garza Estrada. Acabo de ver que precisamente hubo un ciudadano en Tlaquepaque al cual le repusieron su menaje de casa porque lo perdió en una inundación. Pero en el mismo temporal llegó otra inundación y lo volvió a perder el menaje. Y lo mismo ocurrió con gente precisamente en torno al Arroyo Seco, en Miramar, que en el temporal pasado perdió su menaje y en esta ocasión volvió a ocurrir lo mismo. O sea, sí, definitivamente el actuar por parte del gobierno en ese sentido sí tiene que ser un poquito más contundente, y la ciudadanía también tiene que generar conciencia, ¿no? En ese sentido, al menos los que están ahí, de saber que efectivamente ya hay un riesgo latente y no es un riesgo esporádico, o sea, ya es algo a lo cual ellos solos están tomando la decisión de enfrentarlo. ¿Por qué? Porque salte. No, y tú dices una cosa que me parece que es clave. Ellos solos, efectivamente, si no hay una política pública respecto al tema de dónde puedo vivir cuando tengo escasos recursos, las decisiones son un montón de decisiones individuales que a veces están pésimamente informadas, y lo estamos viendo en este sentido, y a final de cuentas no existe como esa posibilidad institucional de que o por la vía de la prevención o por la vía de la obligación de la ejecución de acciones usted no puede estar aquí, se tiene que mover. Tampoco lo vemos porque hay miedo de un costo político electoral a este tipo de cosas. Sí, claro, y sí es un costo político electoral, ¿no? Pero también es un costo político de conciencia, deja tú de lo electoral, o conciencia. O sea, el dejar, simplemente ves tú los muros de contención del arroyo, son sacos de arena, sacos de escombro. Y luego viene, ¿quién vigila el cumplimiento del plan de acción? La consultora Inmaculada Ramírez Rojas señala que son necesarios más sociedad y más academia. Considero pragmáticamente que sí tendría que estar desvinculado de la misma estructura del IMEPLAN. ¿Por qué? Porque pues no puede ser juez y parte en el tema de monitoreo, ¿no? Entonces hay otras figuras como los consejos o los comités especiales que pudieran surgir para en su momento establecer cuál va a ser como la matriz de seguimiento y que se traduzcan en los indicadores que van a estar reportándose en una cierta periodicidad, ¿no? Pero también que estos indicadores no se queden en datos que no son vinculantes, ¿no? Porque muchas veces ese es el problema al momento de establecer estos esquemas de monitoreo, y que también incluso la sociedad civil pues pueda intervenir directamente, ya sea dentro de este consejo, de este comité. E insisto, o sea, una parte medular sí tendría que estar desvinculándose del mismo IMEPLAN,
No sé si sea factible hacer una estructura paralela que tenga un presupuesto y que se le asigne pues sí, un gasto corriente. Porque insisto, o sea, ahí empiezas a tener como estas situaciones en donde hay imparcialidad, ¿no? E incluso quienes conformen este cuerpo revisor de monitoreo, pues sí tendrían que ser elegidos hasta por una convocatoria pública y tendrían que tener perfiles muy técnicos, ¿no? Pero además tú mencionaste algo, son intangibles, a final de cuentas el clima es un intangible, obviamente todos sentimos cuando hace calor, cuando hace frío, pero no se puede regular igual que se regula el agua o la basura. Entonces de repente uno pensaría cómo sería la materia que tendría que regular una institución encargada del tema del cambio climático, cuando en realidad el cambio climático, la respuesta al cambio climático está en todas las instituciones, desde temas de parques, temas de basura, temas de movilidad, temas de uso y manejo del territorio, que pues es una cuestión básica, y como que uno identificaría en cada uno de estos ciertos actores que tienen un compromiso directo con la gestión de ese tipo de recursos, ¿no? Entonces yo no sé si esto implique que el IMEPLAN sea el árbitro, pero que haya resultados en una mesa como lo que ha tratado de hacerse con las mesas intersecretariales, ¿no? De cambio climático, que incluso a nivel nacional existen o existían, pues. Sí, y existen en el papel, ¿no? Pero el problema es que... Es que, por ejemplo, a nivel nacional tenemos una ley para el cambio climático, pero no tenemos una secretaría que la aplique. Se supone que compromete a un montón de secretarías. Pero ¿quién es el árbitro? Esa será la gran duda. ¿Quién es el que me va a decir, esta meta no la cumpliste, esta meta sí la cumpliste, necesitamos ser más ambiciosos, nos quedamos cortos? Es un poquito la pregunta. ¿Será tarea del gobernador, será tarea del IMEPLAN, será tarea de la mesa del Consejo Metropolitano o será tarea de alguna otra instancia que no conocemos? Pues ahí yo creo que todavía estaría la pregunta por responder, ¿no? Obviamente no puede estar supeditada al gobierno del estado o al mismo IMEPLAN porque, insisto, ¿no? Es ser juez y parte, ¿no? Entonces, en este caso, pues pudiera tomar la batuta las instituciones de educación superior, por ejemplo, que tienen sus líneas de investigación en la materia, que tienen investigadores que incluso están dentro del Padrón Nacional de Investigadores y que tienen definidas ya las áreas, ya sea de mitigación, adaptación, combate al cambio climático, resiliencia, etcétera, ¿no? O también hacer partícipe, obviamente, al gobierno del estado, al IMEPLAN, pero también tener como estas contrapartes, ¿no? de representatividad, porque lo que sucede con las mesas interinstitucionales es que convocan a más de 15 miembros. Entonces, en el proceso de convocatoria resulta ser muy exhaustivo. ¿Por qué? Porque nadie se pone de acuerdo, ¿no? Y luego pues son miembros que están anclados ya sea a secretarías, ya sea... Que no necesariamente van a entender ni siquiera el tema, ¿verdad? Exactamente. Claro, sí. Entonces, ahí yo creo que sí tendría primero que hacerse un poquito más horizontal la conformación de este órgano, y que en su proceso de vinculación pues también entren otras instancias revisoras, incluso hasta de orden internacional, ¿no? Que puedan generar como esta obligatoriedad de responder cuando baja algún indicador o cuando hay una presencia de anomalías, ¿no? Al momento de hacer estas evaluaciones periódicas. La información oficial señala que la cuarta parte del territorio de Jalisco es muy sensible al calentamiento global. La alteración del clima tiene diversos efectos: reducción de la lluvia y humedad del suelo, pérdida de cosechas, aumento de temperaturas extremas e intensidad de tormentas, impactos negativos en la salud física y mental, incremento de la contaminación, elevación del nivel del mar, mayor intensidad de huracanes, aumento de vectores y enfermedades en humanos, animales y comunidades vegetales vulnerables.
especialmente los bosques de coníferas y los bosques mesófilos de montaña. En las áreas rurales de Jalisco se ha detectado un cambio en la cantidad de lluvia anual en las últimas décadas, una disminución en términos generales de la estación de crecimiento para los cultivos, una modificación en la clasificación climática de algunas áreas, así como en las potencialidades agrícolas del estado. En las ciudades se ha maximizado el riesgo, los desastres más recurrentes, inundaciones, epidemias, incendios forestales. Los municipios donde se ha presentado la mayor parte de los desastres vinculados con cambio climático son Guadalajara, Puerto Vallarta, Cihuatlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Tlaquepaque y Zapopan. Uno de los saldos no visibilizados suficientemente del progreso, del desarrollo de Guadalajara ha sido la contaminación, en particular el tema de la contaminación del agua. Me ubico aquí en Paso de Guadalupe, que es la transición entre Zapopan y Iztahuacán del Río. Aquí abajo llega agua contaminada de toda la ciudad. Estamos hablando de una ciudad que genera hasta 10,000 litros por segundo de aguas negras, de las cuales probablemente se tratan de forma no óptima 7,000. Quiere decir que aquí llegan crudas más de 3,000 de estas aguas y que están afectando la calidad de vida de los habitantes de Paso de Guadalupe. Se ha logrado documentar cánceres y diversas enfermedades que podrían derivar de este problema de salud que está generando la contaminación y que es parte de la narrativa de la crisis ambiental de Guadalajara, que también va asociada al gran relato global universal del cambio climático. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.